Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Elizabeth Mosquera. Hola Elizabeth. Bueno, primero te vamos a presentar, somos de la Universidad del Minuto de Dios. Ella es Yasmín, Laura y Carlos Joana. Vamos a hacer una entrevista. Básicamente el objetivo de la entrevista es conocer tu vida profesional y académica pues, de psicología. Entonces, inicialmente te voy a mostrar el consentimiento informado en el que te informa de que el video y el audio que vamos a tener solamente se va a mostrar a nivel académico. Igual tienes la posibilidad de no responder algunas preguntas que no estés de acuerdo. Entonces, pues, no sé si quieras leerlo. Entonces ahí colocas abajo tu firma y estás los datos personales. Vale, muchas gracias. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal fue tu llegada aquí el día de hoy? Ay, un poquito acalorado, también caminando un pedazo. Sí. Entonces siempre está cansada. Justo cuando llegaba. No te preocupes, no ya estás haciendo Sudor. Sí. Bueno, ¿qué edad tienes? 42. ¿En qué lugar vives? En Bogotá. Ok, entonces, ¿qué te motivó a ti a escoger la carrera de psicología? Pues bueno, cuando estaba en el colegio, a mí en el colegio me gustaba para darles consejos de todo, ¿no? Ay, saber que dar consejos de tal cosa. Entonces yo era como la consejera. Pero también en la universidad, perdón, en el colegio, tenía una formación como en algunas áreas técnicas y teníamos una formación muy centrada con el temas de arquitectura. Entonces como que yo me debatía entre la psicología o la arquitectura. Entonces cuando nos hicieron esas pruebas como de orientación vocacional y esas cosas, pues digamos que salía apta para las dos tipos de carrera y me inscribí a las dos. Por alguna extraña razón no pasé en la carrera de arquitectura y terminé estudiando psicología en la Universidad de Santo Tomás. ¿En qué colegio te graduaste? Colegio Distrital República de Colombia. ¿Qué te llamó más la atención de la Universidad de Santo Tomás? Pues la verdad es que cuando uno está en la toma de decisión de qué universidad, de qué carrera, pues en el tiempo que yo lo hice, pues uno iba a las universidades y visitaba las instalaciones y por un lado las que le gustaran y por otro lado la que le quedara cerca de la casa y por otro lado un poco como el precio del semestre y no sé qué. También es como que al final uno va descubriendo como los enfoques de la carrera, como el pensum y ese tipo de cosas. Pero finalmente cuando uno toma la decisión en ese momento está muy lejos de, de saber a qué se enfrenta porque tú lees un pensum y tú no entiendes nada. ¿Sí? Y después pues lo que terminé haciendo fue escogiendo la Santo Tomás. Yo no me acuerdo si me inscribí a la Católica también, no me acuerdo. Pero en la Santo Tomás pues terminé estudiando, me pareció chévere, me pareció bien, se adaptaba al presupuesto que mis papás tenían en ese momento para pagarme la carrera y ya. ¿Y el pensum de la Santo Tomás, qué tal era? Pues en ese momento, como te digo, no me acuerdo mucho, pero lo que recuerdo es que como que a medida que tú vas aprendiendo como de qué se trata y qué te están ofreciendo, pues descubres cosas, ¿no? Entonces el enfoque era principalmente clínico y la clínica era la clínica de familia. En ese entonces la universidad era del enfoque sistémico. No sé si ahora, tengo entendido que ahorita se volvieron más holísticos, pero en ese momento la universidad tenía un enfoque sistémico para abordar los problemas psicológicos.
Eso en comparación, por ejemplo, a la javeriana, que la javeriana era un perfil mucho más psicoanalítico en ese momento. Y también me acuerdo que en ese momento la católica era muy conductista, entonces tenía un enfoque mucho más conductista de la verdad. Entonces, también como que ese paneo general que uno tiene, uno dice, no, pues como que digamos que la experimentación con ratas no me gusta, el psicoanálisis de pronto no lo conocía mucho y en ese momento pues me pareció que la psicología clínica y de familia podía funcionar. Ok, ¿y tú actualmente tienes definido algún enfoque psicológico? Sí, ¿Te vas? digamos que yo soy sistémica todavía. Pues el entendimiento que tengo de los problemas que enfrento ahorita es muy sistémico también, aunque trato de mirar qué pasa por acá, qué pasa por acá, qué pasa por acá. Entonces el enfoque sistémico te ayuda a ver los problemas dentro de un sistema, que puede ser el sistema familiar, el sistema laboral o lo que sea, y verlo y tratar de buscar caminos desde todo lo que la teoría de los sistemas puede entregar. Entonces sí, ese es el enfoque que tengo. ¿Y qué es lo que te atrae más hacia ese enfoque, hacia el sistema? Pues es que definitivamente el enfoque sistémico lo que hace es mostrarte que los problemas humanos no se dan en el vacío y es que surgen de una interacción con otros sistemas que puede ser la familia o estás dentro de un sistema que es la familia. Adicionalmente hay algo como muy claro dentro del enfoque sistémico y es todo el tema de las jerarquías familiares, los roles, la comunicación, todo ese tipo de cosas son bien interesantes. Por otro lado, digamos que el enfoque psicoanalítico pues no me parecía como tan chévere en su momento, me parecía muy denso. En algún momento tuve como la oportunidad de leer algunas cosas de Jung y era supremamente denso y complejo. Y también una cosa que atrae de la psicología o del enfoque sistémico es que la psicoterapia es breve, ¿no? Entonces había la construcción del contexto terapéutico era muy clara para las dos partes, tanto para el psicólogo como para el consultante. Entonces también eso era chévere, ¿no? Entonces no se llama paciente sino consultante, la persona tiene la posibilidad también de ir construyendo la terapia, se hace la redefinición de los problemas. En algunos momentos desde el enfoque sistémico tú puedes traer a tu sistema familiar en la terapia y eso también ayuda muchísimo a construir soluciones para ti, porque finalmente pues la persona solita resolviendo su problema, cuando un problema tiene una interacción con otros, pues seguramente no va a ser fácil para que ella llegue el cambio al resto de la familia. Mientras que cuando una persona está como en la misma línea o están haciendo ciertas sinergias para resolver un problema y está el problema, el paciente digámoslo, pero hay otras personas ayudándole a resolverlo, pues eso también puede ser mucho más fructífero para la terapia. ¿Qué más les cuento de esa parte como del enfoque? Digamos que a mí me parecía muy interesante y sigue siendo muy interesante para mí el sistémico. En ese momento no estoy haciendo clínica, ya cuando les cuente qué estoy haciendo sabrán que estoy muy alejada de eso, pero de alguna manera eso le ayuda a uno a entender los problemas, a hacer las preguntas de una manera mucho más estratégica, en fin. Vemos que te agrada mucho el enfoque sistémico. ¿Tú nos podrías recomendar algún autor o algún autor que a ti te llame la atención como para... Ay, Dios mío, no me acuerdo. A ver. Ay, creo que está Peggy Pap. No me acuerdo cómo era esta vieja. ¿Quién más está? Salvador Minuchin. Está... Híjole. No me acuerdo de más, hace muchos años. ¿Qué más hacia actores que yo recomiendo y que sean chéveres? Que a ti Pues te estos, guste, que te llame la atención y tú digas, bueno, él se enfoca en esta parte, me gusta esto de él. pues estos autores me cogieron fuera de base, si no me hubiera hecho una recorrida por mi biblioteca, pero digamos que estos autores tienen como, sus libros son como acerca de la terapia, entonces tratan casos acerca de cómo fue el proceso terapéutico de una persona y te muestran como partes de cómo fue la entrevista y hacen como todo el análisis de esa entrevista, eso es bien interesante. ¿Quién más? Tengo en la cara en la cabeza las carátulas de los libros, pero... ¿Y qué
qué materias a ti, o sea, que tú consideres que fueron importantes para escoger este enfoque Digamos que el enfoque ya estaba dado por la universidad, o sea, no era forma de elegirlo, pero digamos qué materias me marcaron en la universidad. Cuando vi psicología comunitaria, esa materia me marcó muchísimo por el profesor, porque era un apasionado como de esas cosas sociales, y tipo tenía un discurso muy de esa línea, entonces era muy chévere y era como, ¡ah! El mundo de afuera existe, porque uno cuando está en la carrera pues está muy encerradito como en su parte académica. Esa materia me gustó muchísimo. Neurofisiología también me gustó mucho, me fue re mal, creo que la perdí. Pero es el hecho de entender la química cerebral, el hecho de entender cómo funciona el comportamiento humano a partir del cerebro también me pareció muy interesante. ¿Qué otra materia? Después, cuando vi los aprendizajes, el aprendizaje conductual también es chévere por todo el tema de que tú puedes ver evidencias del comportamiento así, rapidísimo. Mientras que cuando uno está viendo como otras corrientes de la psicología, es como que el cambio, por ejemplo, no es tan rápido. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra materia que me haya gustado mucho? Yo creo que esas tres que les acabo de mencionar me gustaron mucho, me pareció que de alguna manera marcaron como mucho la pauta que terminé yo entendiendo y aprendiendo de la carrera. Hay una terapia sistémica que se llama las constelaciones familiares. Sí. Quisiera que pues, nos contaras un poco acerca de qué se trata, cómo se maneja. Y las constelaciones familiares son como una rama del enfoque sistémico, y es que se supone que uno de los principios de la psicología sistémica es que los sistemas tienen alguna forma de organizarse, y en la medida en que tú cambias esa organización del sistema, el sistema en sí cambia. Cuando tú cambias las relaciones entre los miembros del sistema, el sistema tiene que cambiar. Esta vaina de las constelaciones, yo no me acuerdo quién se la inventó, y lo que hace, es un psicólogo alemán, y lo que hacía el tipo era como generar movimientos en el sistema familiar a partir de la representación, de alguna manera, a través de personas o muñequitos o lo que sea, de ese sistema familiar. Entonces, por ejemplo, lo que hace esa terapia, digamos, es más una técnica, no una terapia, es como parte de un proceso, como cuando uno aplica una prueba psicométrica, y es parte de un proceso terapéutico, no es la terapia en sí. Y lo que hace es ayudarte a identificar como patrones en el sistema familiar y a generar cambios en el sistema familiar. Entonces, digamos que si uno se pone a buscar en Google acerca de constelaciones familiares, aparecen muchas cosas como mentiras, magia, eso es ridículo, es raro, eso no existe, eso es astral, eso es brujería, bla, bla. Pero yo sí siento que de alguna manera sí tiene mucha lógica desde el comportamiento de los sistemas familiares. Digamos, si hay estructuralmente un sistema familiar debería ser mamá, papá, y abajo jerárquicamente los hijos deberían estar, ¿cierto? Son los papás los que toman las decisiones, son los papás que tienen como el liderazgo de ese sistema familiar. ¿Qué pasa cuando falta el papá y uno de los hijos asume el rol de papá? ¿O qué pasa cuando hay un papá que en su comportamiento es totalmente ausente y termina siendo un hijo el que tome ese rol? Entonces, esas dinámicas familiares las puedes tú ver a través de una constelación. Uno puede identificar claramente. En las constelaciones pasan cosas como señales fisiológicas, como ciertos comportamientos, emociones salen a flote, y te ayudan como a descubrir como esa dinámica de la familia. Vemos que en un primer nivel la familia está perfecta, no pasa nada, el chinito es el del problema porque es un adolescente rebelde, por decir algo. Pero la constelación te muestra esas dinámicas que yo te cuento, esas jerarquías de las que estamos hablando, y la idea es que te ayuden a acomodar el sistema. Okay. Ahora, por decir algo, entonces si se da cuenta de la jerarquía, que papá está muy aparte y es el hijo el que tiene como digamos, ese rol de padre, entonces señor papá, acérquese acá, acérquese a su esposa, parece al lado de ella. El niño entonces asume un rol distinto, despídete de tu mamá, lo que sea que tenga que hacer para que se rompa esa pauta y pase a estar al lado de los hermanitos. Entonces ese tipo de movimientos, ese tipo de actividades, como si fuera un taller con la familia, ayuda muchísimo a que se hagan conscientes cosas que estén como inconscientes dentro del sistema y hacerle cambios. Entonces me parece interesante,
Yo he estado como en los dos lados. Una vez me constelé y en otra ocasión estuve como asistente en una constelación. Y pues siempre que uno está como cerca de eso, termina leyendo un montón de documentos, revisando bibliografía, y me parece que sí es una metodología que puede ser muy útil, muy interesante. No sé por qué pasan las cosas, pero pasan. O sea, a ti se te duerme el brazo, a ti te dan ganas de llorar, a ti te dan ganas de salir corriendo. Pues esas cosas pasan y digamos que científicamente no hay una forma de explicarlas, pero sucede. Sí. ¿Y qué otras técnicas nos podrías comentar que se utilizan en este enfoque? Ay, pues en el enfoque sistémico están los juegos de roles también. Hay una cosa que hacen mucho los psicólogos sistémicos, en su momento lo hacían, eran las tareas. Entonces te prescribían algunas tareas. Entonces, mira, en esta semana vas a intentar ser muy sincero con tu papá y le vas a decir las cosas que necesitas contar. Cualquier cosa. Entonces, es parte como de las técnicas que se utilizan. ¿Qué otra técnica en sistémico? No me acuerdo. Bueno, creo que también hacen cosas como sillas vacías. No sé, creo que también hay una patica, bueno, que eso se conecta más con el psicoanálisis y con la psicología sistémica, que es el psicodrama, y entonces hacen cosas así. Pero pues digamos que recuerdo como esas dos, como bueno, cosas como silla vacía, las prescripciones, las tareas, Sí. y esto como de las constelaciones familiares, que también es parte como de ese mundo de lo sistémico. Lo que tú nos comentas acerca de lo de las sillas vacías, ¿podrías como profundizar un poquito de qué se trata? ¿Cómo funciona? Exacto. Digamos que esto surge un poco como de cómo la psicología, bueno, cómo el ser humano termina proyectando más fácil en otros todos sus sentimientos o todo lo que siente, que diciéndoselo de realmente en la persona. Entonces, de lo que recuerdo más o menos de esta técnica, porque en algún momento la usé, es que tú, en un contexto terapéutico, en un contexto de taller, en el que estás trabajando temas pues, como muy sensibles para las personas, lo que haces es que las sientas y hay al lado una silla vacía y le dices, bueno, vamos a asumir que ahí está tu mamá sentada y le vas a sentir, le vas a contar, le vas a decir todo lo que te hizo, todo el daño que sientes, todo el dolor que sientes, bla, 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 lo que sea. Entonces, sobre la silla como que se focaliza como toda la emocionalidad. Eso digamos que tiene una intención como liberadora también. Cuando tú verbalizas un poquito como lo que sientes y lo que piensas, pues eso te ayuda a bajar la tensión, a bajar la ansiedad, a estar más tranquilo, pero también pones en el afuera como eso que tenías guardado y como que te ayuda a racionalizarlo, darte cuenta que no es tan grave, o sea, darle la justa medida como a los pensamientos y los sentimientos que tienes. Me acordé también de que, digamos que eso no es tan sistémico, eso es más bien como desde el psicoanálisis, pues existen unas técnicas como el focusing, que tienen que ver con cómo tú pones en objetos como ciertos sentimientos y ciertos comportamientos, ciertas cosas. Entonces, si estoy pensando, no sé, vas a imaginar que en un set de objetos vas a escoger el que mejor represente tu situación actual. Entonces yo puedo coger una cuchara porque es que siento que todo el mundo me manipula, ¿no? Entonces como que esas técnicas también hacen parte como de ese mundo, como de lo proyectivo, digámoslo así, que finalmente, cuando les hablo de mi parte laboral, yo las termino conectando un poquito con lo que hago. Y también conozco, no sé si esa es una técnica, una herramienta, no recuerdo bien el nombre, es la narración breve, si no estoy mal, en la que por medio de las narraciones y la forma en que la persona hable, va a ir asumiendo ciertas cosas que necesita trabajar. No recuerdo bien si es narración breve, pero sé que es una terapia. Pues yo no sé, pues esa no la conocía como tú mencionas. Digamos que finalmente la terapia se construye a partir de las narrativas, ¿no? O sea, finalmente la psicoterapia como la conocemos es una conversación entre un psicólogo y una paciente. Y esas conversaciones se construyen a partir de las narrativas. Pero eso no lo conozco mucho, cómo funciona, cómo es la técnica. Bueno, ¿nos podrías contar acerca si tú has tenido especializaciones o en este momento estás realizando alguna? Pues en su momento cuando yo me gradué en el 1996, y en ese momento pues estaba muy de moda en la psicología organizacional. Entonces pues todos los psicólogos querían ser
organizacionales, porque además había el imaginario de que la plata estaba ahí, no sé qué. Entonces yo dije, voy a hacer una especialización en psicología organizacional. Entonces pues empecé a buscar, empecé a mirar opciones y terminé estudiando en la Sergio Arbolada una especialización en psicología organizacional. Es una psicología, es como gerencia de recursos humanos, es la cosa. Entonces, esa formación te entregaba elementos administrativos, elementos como financieros, elementos relacionados pues, con otras cosas que en la carrera de psicología uno no ve porque no tienen que ver específicamente con el rol como del foco de la psicología que es el ser humano, sino que tiene que ver con otras cosas. Entonces digamos que ahí pues digamos que aprendí cosas relacionadas como con la administración de recursos humanos, con temas relacionados como con no sé, manejo de personal, como todo el proceso, ¿no? Entonces la selección, la evaluación, la retención, bla, 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 como esas cosas. Pero yo estaba trabajando en otra cosa mientras estaba haciendo esa especialización. Entonces, pues finalmente intenté buscar trabajo como en esa área, en algún momento de la vida, pero no fue tan chévere, no me gustó. Y finalmente, pues, no la estoy ejerciendo en este momento. O sea, lo que tiene que ver con psicología organizacional no lo trabajo yo. Porque finalmente, pues no sé, tengo como mis reservas frente a la psicología organizacional, perdón, pero la verdad me parece que es demasiado técnica, me parece que es como, o sea, yo no sé hasta qué punto necesitas un psicólogo para aplicar unas pruebas, no sé hasta qué punto necesitas un psicólogo para hacer una entrevista laboral o para cotizar los tamales para la fiesta de fin de año. O sea, ¿para qué quieres un psicólogo ahí? Sí, se vuelve como una labor muy técnica. Yo sé que seguramente hay psicólogos organizacionales brillantes, pero y que hacen cosas realmente para que la psicología dentro de la organización funcione, que finalmente terminan haciendo coaching y cosas de estas en las empresas, y eso es otro tema, pero yo creo que no hay que ser psicólogo para hacer cosas en una empresa. Uno puede hacer otras cosas más interesantes. ¿Y te gustaría hacer alguna otra especialización? Mira que ahorita me llama mucho la atención como ese mundo de la innovación. Sé que hay escuelas, por ejemplo, en Israel, hay escuelas de formación en innovación. Sé que hay unas técnicas en innovación, hay unas metodologías en innovación que se están trabajando ahorita. Eso me gusta, no lo he tocado mucho, es que no me he empezado a meter tanto por ahí, me parece chévere, pero también de acuerdo a mi momento de vida, pues gastarme años en una universidad estudiando no me parece tan divertido. Entonces pues es una cosa que me gustaría hacer, me gustaría aprender, me gustaría formarme, pero digamos que me he hecho como la gestión juiciosa de buscar una escuela de formación donde pueda aprender cosas ahí. Sé que es muy interesante porque toca muchísimo con lo que yo hago ahorita, pero no, pues creo que es una cosa que tengo como medio pospuesta. Bueno, cuéntanos también, digamos, tus opciones de grado que tuviste tanto en el pregrado como en el posgrado. La opción de grado en la universidad era sí o sí hacer una tesis, no había otra opción, no había otra opción de graduarse. Entonces lo que hicimos fue una tesis súper linda que trató acerca de las representaciones sociales del cuerpo, de la salud y la enfermedad en personas, creo que eran como en familias de Bogotá. Entonces partía de toda la teoría de las representaciones sociales y partía de toda la teoría del cuerpo relacionada con ya no me acuerdo quiénes estaban hablando ahí en ese momento de toda la corporalidad, y entendíamos que finalmente el estado de salud no es una enfermedad, o sea, el estar enfermo o estar sano no depende del cuerpo, sino depende de la representación social que tú tengas alrededor del cuerpo. Entonces, yo podría estar aquí gravísima, que no lo quiero, pero podría estar muy grave, pero si yo tengo una percepción o una representación más bien del cuerpo distinta, pues seguramente no voy a vivir la enfermedad como si fuera un estado limitante o como un estado negativo, sino como un proceso más bien de transición. Entonces fue súper chévere trabajar en ese tema. La tesis más o menos duró como un año, más o menos como en todo el proceso de construcción. Estuve trabajándolo con una compañera. Pues las dos ya estábamos como en temas laborales ya, eso era como dificultaba un poquito los encuentros, el trabajo, pero pues aún así logramos sacarla adelante.
y nos graduamos. Después cuando hice la especialización se hizo como una pseudotesis, digámoslo así, que no era como tan tesis. Esa no me acuerdo tanto en qué fue. Yo me acuerdo que fue una cosa relacionada con el fútbol, pero no me acuerdo por qué hicimos fútbol. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo, creo que tenía que ver un poco con... En serio no me acuerdo. O sea, que tenía que ver con el fútbol, la hice con un compañero de la especialización, pero ya no me acuerdo. Esa fue la opción de grado. Entonces vemos que pues tu trayectoria en tu carrera pues ha sido pues que ha sido transcurrida y pues la has tomado pues a nivel psicológico. Nos gustaría saber o que nos cuentes más acerca de en qué has laborado conforme tu carrera. Entonces, actualmente te encuentras trabajando. Sí, les vas a contar mi historia laboral. Entonces resulta que les contaba que una de las carreras, de las materias que más me impactó fue psicología comunitaria. Entonces yo quería trabajar por allá en Ciudad Bolívar y quería hacer trabajo con la gente, pero estábamos como a finales de los 90, donde la bala, y todo. Entonces, de hecho, lo que hice cercano a eso fue mis prácticas en psicología comunitaria. Teníamos como 2 semestres de práctica. Uno lo hice en psicología comunitaria, mientras todo el mundo estaba haciendo clínica, y después hice acción clínica cuando todo el mundo estaba haciendo organizacional. ¿Por qué? Porque era como un enganche para trabajar. Pues los que hacían psicología organizacional como opción de práctica en el segundo semestre fácilmente terminaban trabajando en esas organizaciones donde hacían la práctica. Pero yo hice todo al revés, yo hice todo distinto. Había como una percepción de que el psicólogo que no hace prácticas en psicología clínica no es psicólogo. Entonces, pues lo que hice fue, primero hice psicología comunitaria en una fundación en Tocancipá, y después hice psicología clínica en los consultorios de la Universidad de Santo Tomás, que allá tenía como todo el acompañamiento de un equipo terapéutico y se hacía terapia como en cámara de GESEL, donde al otro lado estaba pues el equipo experto y uno tenía como un trabajo ahí bien chévere. Entonces me gradué y no estaba haciendo nada, y una compañera me invitó a que le ayudara a hacer unas entrevistas para algo. Ella trabajaba en una agencia de investigación de mercados que en ese momento se llamaba Napoleón Blanco, y ella me invitó a hacer esas entrevistas, pero no me acuerdo qué era. Entonces empecé a hacer entrevistas como muy de vez en cuando. Yo, ay, qué tan divertido, me invitan, voy, hago una entrevista, me disfruto, la paso rico, conozco empresas. Y después empecé a trabajar en una fundación de niños con discapacidad. Entonces ahí empecé a hacer trabajo clínico, digamos clínico educativo. Entonces en ese momento estuve tal vez 1 año trabajando ahí, y el trabajo era pues muy triste porque pues eran niños cuyas posibilidades de desarrollo, de salir adelante y de independizarse y generar como un estilo de vida pues como o un proyecto de vida pues era muy difícil. Ahí estuve 1 año, el trabajo con la fundación se acabó, ahí empecé a trabajar con madres comunitarias, y empecé a hacer un programa de formación con madres comunitarias. En su momento lo hacíamos como un equipito de una psicóloga, una terapeuta ocupacional, una persona que trabajaba como en temas de pedagogía, una psicopedagoga. Entonces era un grupito chévere, y teníamos un grupo de madres comunitarias y les formamos un programa de formación, un programa de educación, se llamaba eso como educación materno-infantil, una vaina así. Entonces como que fueron 2 años ahí dándole a eso, trabajando con ellas todos los sábados, dándoles clases de psicología del desarrollo, dándoles clases como de psicología del aprendizaje, como relación con los padres, bla, 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 ese tipo de cosas. Se acaba eso, mentiras, paralelamente empecé a trabajar dictando clases en la Universidad Autónoma de Nariño. Entonces en ese momento yo tenía 3 trabajos, las entrevistas, lo de las madres comunitarias, dictando clases en la universidad. Eso era una locura, por todo Bogotá. Entonces ahí estuve 1 año también dictando clases de psicología a contadores, de psicología a ingenieros, cosas como de psicometría en la Facultad de Psicología, pero pues eso fue también un trabajo muy corto, también estuve 1 año. Después me invitaron a trabajar en un colegio, entonces hasta ahí les cuento que trabajé clínica, les cuento que trabajé comunitaria,
y ahora arranco a hacer esta cosa, bueno, educativa en el colegio y con las madres comunitarias. Entonces en el colegio estuve trabajando en el Instituto Técnico Central de La Salle, que en su momento cuando yo empecé era un colegio masculino y duré 5 años trabajando en ese colegio. Entonces era todo el tema de programas del área de psicología para los chicos, el programa de escuela de padres, el programa de la pastoral, todo el tema de bienestar institucional. Entonces ahí estuve un montón de tiempo. Y paralelamente me seguían invitando a hacer entrevistas de esas cosas de investigación de mercado. Entonces yo trabajaba por la mañana en el colegio, como hasta las 2 de la tarde, y después me llaman, ay, que hay que hacer entrevistas a los médicos, ay, que hay que hacer unas entrevistas con amas de casa, ay, que hay que hacer unas entrevistas con adolescentes. Entonces yo hacía como esas cosas. Bueno, después hubo un momento en que yo dije, yo necesito hacer algo diferente en la vida, ya digamos que en el colegio ya la tenía dominada, Clara, completamente clara, eso era como que me movía muy bien en el colegio, todo funcionaba perfecto, el colegio se empezó a volver mixto en los últimos 2 años que yo estuve ahí, entonces estuve como también trabajando como en esa tema que se llamaba coeducación en su momento, y entonces resulta que yo me fui para una empresa, porque yo tenía una especialización en seguridad organizacional. Entonces me fui para una empresa de seguridad con 1.500 empleados a nivel nacional, a hacer bienestar. Entonces fue una experiencia que a mí no me gustó. A mí no me gustó trabajar en el ambiente organizacional, pero es que además estás como muy limitado por los recursos, estás muy limitado en, o sea, para hacer algún programa necesitas plata y no hay plata, hacer bienestar así con las uñas es muy complicado. No lo logré, definitivamente no lo logré, el ambiente laboral también era hartísimo, la relación con mi jefe tampoco era muy chévere, y yo venía pues acostumbrada a otras cosas, ¿no? Un ambiente como más feliz, más distendido, y ahora me encuentro con una cosa que era muy difícil de manejar. Entonces estuve muy poquito tiempo y me fui. Cuando yo me fui en el vacío, me fui a nada, a mi casa. Me fui para la casa y en ese momento me llamaron. Digo, ay, Elizabeth, que no estás haciendo nada, sígueme ayudando a hacer entrevistas. Sigamos haciendo entrevistas. Después, ayúdame a hacer informes de investigación. Ah, vea qué interesante. Entonces era como trabajando como freelance, haciendo estudios de investigación de mercados de diferentes tipos, hasta que me invitaron a trabajar en la empresa en la que estoy ahorita, que se llama Marketing, que es una agencia de investigación de mercados, y en este momento soy la coordinadora de la unidad de investigación cualitativa de esa agencia. Entonces resulta que pasé por el área educativa, pasé por el área organizacional, y ahora estoy haciendo psicología del consumidor, que tiene una ahorita de investigación de mercados. Corrido laboral, siento que ya todas las áreas de la psicología que estaban vigentes en su momento cuando yo estudié, ya las chuleé. Me quedé con la que más me gusta, me quedé con la que me parece más divertida, hago cosas que me parecen realmente fascinantes, es como un mundo súper interesante de poder decir, ay, ese producto yo lo evalué y está en la televisión, o ay, esa marca que yo evalué, mira, está en el supermercado, ay, debe cambiar el empaque de esta vaina, no sé qué quiero cambiar, yo les dije que no cambiara, cosas así. Entonces uno termina como viendo el fruto de su trabajo de una manera muy, muy chévere, porque tiene que ver específicamente con las marcas, con los productos, con satisfactorias a necesidades humanas también, que muchas de ellas, la mayoría de ellas las creamos, pero que en últimas lo que hacemos es que la gente sea más feliz con eso que tiene en la canción. Entonces eso es lo que hago ahorita. Yo llevo 7 años trabajando en esa empresa, empecé chiquita, como aprendiendo, como conociendo, pues ahorita ya tengo a cargo la unidad, yo misma creé la unidad allí, porque pues no había, o sea, cuando yo llegué lo que hacíamos era como estudios cualitativos, pero no era mucho, era como de vez en cuando salía un estudio y como que Elizabeth, encárgate. Y después la cosa empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer, entonces, y entonces hicimos un equipito. En este momento tengo a mi cargo 4 niñas, unas que hacen todo el tema de la logística, otra que hace todo el tema como del acompañamiento de los proyectos de las
cuento de qué se trata. Y ya, y ahí estoy. Eso es como lo que hago actualmente. La investigación cualitativa de mercados me parece muy chévere, es un área fascinante, es muy divertida, o por lo menos para mí es súper divertida, me la gozo un montón, es sufrida también, pero tiene muchas gratificaciones, es muy chévere. ¿Y cómo es el ambiente laboral en este lugar? Pues bien, el ambiente laboral es bien, pues digamos que a lo largo del tiempo que yo he llevado he podido construir una reputación y una credibilidad, entonces como que ahí sale algún problema, llamen a Elizabeth, busquemos a Elizabeth, espérense que tengo un concepto de Elizabeth. Entonces es chévere por de ese lado como que de alguna manera tienes como una historia que respalda como tu labor. Y por otro lado, pues digamos que con los compañeros de trabajo, pues hay tanto trabajo que no tiene tiempo de meterse en chismes ni en rollos. Socializar. Pues sí, socializas, pero realmente no hay tiempo de... Están enfocados en el trabajo. Exactamente. ¿Qué es como lo que más te llama la atención, que más te motiva a seguir en ese trabajo? Pues lo que más me gusta es eso, que los clientes le hagan a uno caso. Eso me parece chévere. Llegar al supermercado y ver que sí sacaron el producto con las características que tú le dijiste, o que hicieron los ajustes en la publicidad de lo que tú les dijiste, eso me parece muy motivante. Y otra cosa que es súper motivante es que hablas de todos los temas. O sea, un día estás hablando de llantas, otro día estás hablando de repuestos para carros, otro día estás hablando de crema antipañalitis, otro día estás hablando de medicamentos, otro día estás hablando de... O sea, tienes un montón de información en tu cabeza de diferentes temas y no solamente estás enfocado en uno solo. Entonces eso también es fascinante porque todos los días salen cosas nuevas. Y asimismo es muy retador porque todo el día hay problemas. Todo el tiempo hay problemas. Y terminas volviéndote un experto en soluciones. Entonces, paso esto, hagan esto, paso esto, hagan esto, paso esto, hagan esto otro. Como que resuelves también. Por el rol y también por la naturaleza de mi trabajo. Ok, Elizabeth, vemos que has pues tenido una trascendencia en tus enfoques, entonces has trabajado en varios enfoques, ¿sí? Nos gustaría que nos cuentes tú qué pruebas has aplicado, cuál nos recomendarías según tu experiencia laboral. Ok. En su momento, cuando yo trabajé en el área clínica con los niños con discapacidad, entonces había unas pruebas de aprendizaje, entonces estaba el test de Osereski, estaba la prueba de la figura humana, estaba el test de Goodenough, estaba, bueno, ¿cómo se llama esta inteligencia? El Waze. ¿Qué más aplicábamos? Digamos que esas pruebas eran las que usábamos generalmente para hacer diagnósticos en los niños. Después la parte organizacional, bueno, hubo una época chiquitita en mi vida donde estuve haciendo selección de personal freelance. Entonces me llamaban y yo hacía selección. Entonces en ese momento compré 2 pruebas, una de ellas se llamaba Wartec. Bueno, el Wartec, que tuve una formación en ella, tuvo como una formación certificada con una persona certificada de Wartec. La prueba esta psicométrica que yo usaba, había una de personalidad, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, y otra prueba de aptitudes, que tampoco me acuerdo. Bueno, no me acuerdo los nombres. ¿Qué más? Me acuerdo que cuando también el hombre de tiempo que estuve trabajando en ese tema durante su trabajo en selección de personal, se usaba el Balanti, que era una prueba como de aptitudes y valores. Pues el famoso test de la figura humana. Sí. ¿Qué otra prueba? ¿Y cuál es como la que tú nos recomendarías de todas las que nos dices cuando dices esta? Digamos en este caso en el enfoque que estabas utilizando con los niños, o depende de qué cosas. Pues miren, finalmente como que el WISE es una prueba muy completa. En ese momento era una muy buena prueba para hacer cosas como con niños. También, es que yo no me acuerdo de cuál era, había uno de completar cosas, creo que era Goodenough o Osereski, cualquiera de esas 2 pruebas también te ayudaba a diagnosticar problemas de daño cognitivo, daño neurológico. En el área organizacional es que yo siento que las pruebas también son tan
prostituido, yo qué sé. Pero lo que pasa es que yo te hago una prueba a ti para un cargo, te hago un Warteg, y tú sales y le cuentas a tu amiga, ay, imagínate que me hicieron una prueba donde tocaba dibujar unos cuadritos y no sé qué, entonces tu amiga se asusta porque ella en el cuadrito uno dibujó una cosa distinta a la que tú dibujaste, y entonces empiezan a buscar en internet y se dan cuenta que lo que hay que dibujar en el cuadrito uno es tal cosa. Entonces eso ya pierde validez completamente. Yo siento que las pruebas psicológicas en este momento no. Hay ahorita algunas pruebas online que le aplican a uno en las entrevistas. Y yo me acuerdo también apliqué el test de naipes. Cuando estuve en el colegio había unas baterías de aptitudes y unas baterías de intereses también que aplicábamos, que no me acuerdo ahorita los nombres, pero pues como que yo terminaba adaptando lo que había por ahí pues en el mercado pues para poderlo aplicar. Pero yo creo que ahorita las pruebas, lo que pienso de las pruebas hoy día me parece que no sirven para nada, porque pues finalmente tú en una entrevista laboral necesitas dar una imagen. En ese sentido no sirven para nada. Las pruebas que me parecen útiles e interesantes son las pruebas de diagnóstico del desarrollo, pero también las lecturas que hacen los psicólogos a veces son como todas superficiales, entonces como que hace un tiempo tuve la oportunidad de leer un informe que hizo un psicólogo para la hija de una amiga mía que tenía un problema de comportamiento y de aprendizaje, y las lecturas también son demasiado vagas, como muy superficiales, demasiado obvias. Entonces yo le decía a mi amiga, mira, yo hubiera podido decir lo mismo sin haberte cobrado toda esa plata y sin haber hecho esas pruebas, porque eso era demasiado evidente. Lo que estaba ahí plasmado en el informe era demasiado evidente desde el comportamiento de la niña. Entonces como que esas pruebas también yo siento que tiene que ser un psicólogo pues que sean putas de aguadas pues para que lo haga bien, o definitivamente no son útiles. Eso pienso. Elizabeth, muchísimas gracias. A manera de resumen, pues vimos que pasamos por tu área laboral, tu área académica, tu experiencia ante estas dos áreas. No, pues agradecerte por haber compartido este tiempo con nosotras, y pues también quisiéramos que nos digas una reflexión o qué ha aportado la psicología para tu vida, teniendo en cuenta todos estos prejuicios que hay sobre la carrera, sobre la psicología. Yo creo que ahorita, al contrario, hay menos prejuicios. Creo que la gente está mucho más abierta al psicólogo, y el psicólogo es una persona importante dentro de un contexto, ojalá dentro de un contexto interdisciplinario, pues la voz del psicólogo realmente es muy útil. ¿Qué les recomendaría yo? Yo creo que uno tiene que proyectarse a ser muy bueno en el área en la que quiere estar. O sea, primero es descubrir qué le gusta a uno dentro de la psicología, ponerse una meta de cómo quiere ser reconocido, en qué quiere crecer, cómo quiere ser recordado dentro de eso que uno escogió, y meterse por ahí, profundizar por ahí, profundizar por ahí, profundizar por ahí. No sé cómo esté la parte, digamos, como económica frente a un psicólogo ahorita, no sé cuánto les está pagando, pero me parece que uno debe valorar mucho su trabajo, uno debe valorar lo que hace. El mercado está dañadísimo, sobre todo en la parte organizacional, esa parte de la selección de personal, esas empresas que hacen selección masiva, y eso me parece que es el peor de los mercados ahorita en psicología. Pero también se trata de explorar otros campos de acción. ¿Sí? Yo sé, por ejemplo, ahorita con los temas de la paz hay muchas cosas que uno podría hacer. También como que es raro, pero uno nunca se mete con cosas como tan teóricas, pero uno podría hacer parte como equipos en ese sentido. También están cosas relacionadas como con inteligencias artificiales, ahorita están muy de moda el learning machine, esas vainas que no es ni idea, pero pues vale la pena que uno explorar y mirar uno cómo desde la psicología puede aprender y también aportar en ese sentido. Y a mí me parece que el trabajar con niños, el trabajar con adolescentes siempre estará vigente. Eso nunca perderá valor, pero también el valor depende de cómo uno también posiciona el trabajo del psicólogo. Cuando yo trabajé en el colegio, la imagen que había del psicólogo era el sapo. El psicólogo era el sapo, que todo lo que el chino le contaba en terapia, se lo contaba a los papás. Yo empecé a desmontar un poquito esa idea, y pues si bien hay momentos en que uno tiene que
que hablar con los papás y claramente, pero pues uno también tiene que tener como un posicionamiento claro frente a los estudiantes. Porque si el estudiante no confía en ti y tú eres el único adulto en el que el estudiante se acerca y el único sensato que le puede dar un consejo claro, sin regañarlo, sin vaciarlo, sin juzgarlo, pues se trata de que tú busques a construir una relación desde ahí. Entonces, yo creo que la psicología educativa uno podría seguir trabajando en ella, dándole una vueltica. No sé cuál sea la vuelta que haya que darle a eso, pero sí hay que darle una vuelta porque es que finalmente los chinos se pierden, los chinos se meten en cosas que no deberían ser y seguramente el contexto académico los puede contener y los puede ayudar a contener. Las casas ya sabemos que en el hogar no tienen las herramientas suficientes pero el ambiente académico podría ayudar como a contener cosas. Yo siento que ahí puede haber como todavía campo de acción para nosotros, no solamente trabajando con los estudiantes, sino también con las familias y con los profesores. Los profesores son un grupo muy desatendido también por su percepción de estatus y de poder. Entonces, en la medida que uno pueda acercarlos, traerlos, ayudarlos, organizarlos, como orientarlos a que lo hagan mejor, puede hacerse mejor la parte académica. ¿Y qué nuevos retos tienes? En la vida laboral, eso es que les contaba de todo el tema este de innovación, me gusta, me llama la atención, pues me voy a poner de tarea como a buscar qué puedo hacer ahí, pero no quisiera como una maestría, una cosa así tan larga. ¿Qué otro reto tengo? Hay una parte de la psicología, bueno, no psicología, sino ahorita en mi empresa hemos explorado el psicoanálisis como una forma de entender el comportamiento del consumidor y hay cosas como las que ha hecho Jürgen Klarik, por ejemplo. Entonces, hay un área de oportunidad bien interesante y es juntar el psicoanálisis con la psicología del consumidor, con la investigación de mercados, es hacer como un match. Hace 2 años estuvimos trabajando con un psiquiatra psicoanalista en eso, porque suena raro que un psiquiatra se meta en estos temas de mercadeo, pero es muy útil porque tiene una mirada muy diferente, muy diferente y muy enriquecedora. Entonces, ese es otro reto que tengo, de volver a retomar ese proyecto y poder empezar a hacer cosas más tangibles desde ahí, porque lo que hacíamos era como sentarnos y analizar los problemas de investigación de mercados y salían cosas muy interesantes, pero se trata de poderle seguir dando como vueltas a eso. Eso es un reto también. Laboralmente también está el reto de pues, generar mayor posicionamiento del área. La empresa donde yo trabajo no es reconocida por la investigación cualitativa, sino por la investigación cuantitativa. Entonces mi reto también es poder empezar a generar mayor visibilidad de las cosas que hacemos desde la unidad cual. Entonces eso también se convierte en un reto que implica claridad, digamos, como de enfoque, que implica productos a la medida, que implica también nuestros propios productos más transversales, no solamente la medida, sino otros transversales, implica comunicación, implica asistir a eventos, implica gritar y decir que aquí estamos. Entonces son como retos muy fuertes que tengo, que ojalá que se puedan hacer. Claro, sí. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo, por colaborarnos con la entrevista y nos esperamos volverte a ver pronto. Bueno, muchas gracias. Muy amables, con mucho gusto. Deseamos lo mejor para sus nuevos retos. Gracias.